Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver cómo se conectan los paneles fotovoltaicos. Bien, en serie, si queremos conseguir mayor tensión, en paralelo, si queremos conseguir mayor intensidad, o bien en grupos serie paralelo. Es un tema interesante y vemos de la forma más adecuada con la que tenemos que realizar una instalación. Al final del vídeo vamos a realizar las medidas de estos paneles que están detrás. Bien, uno individual y los otros dos que son iguales, conexión en serie y conexión en paralelo. Cuando hablamos de paneles fotovoltaicos, diferenciamos principalmente por dos grupos: los de 12 voltios o los de 24 voltios. Aunque ciertamente los de 24 voltios son los que más se usan. Los de 12 voltios cada vez se utilizan menos, aunque realmente es la tensión nominal 12 o 24 voltios, pero realmente la tensión alcanza unos valores más elevados. Aquí vemos un panel de 12 voltios, 100 vatios, y tenemos sus datos eléctricos, la potencia nominal 100 vatios, la tolerancia un 3% que puede variar a más o menos, la tensión nominal 17,80 voltios, o sea la tensión a máxima potencia, la tensión de circuito abierto cuando no hay nada conectado 22,30 voltios, corriente nominal a máxima potencia 5,62 amperios y corriente de cortocircuito, o sea cuando medimos la corriente directamente de los paneles sin nada conectado, nos da 6,07 amperios. Como vemos, los valores de tensión son bastante más elevados, pero por norma decimos panel de 12 voltios o panel de 24 voltios. Aquí vemos uno de 24 voltios, 190 vatios, eficiencia 14,88%, tensión a máxima potencia 38,16 voltios, para que veáis, de 24 voltios, nominal a 38,16 voltios a máxima potencia, corriente a máxima potencia 4,98 amperios, tensión a circuito abierto, o sea cuando no hay nada conectado, 44,93 amperios, y corriente de cortocircuito, o sea medir directamente el panel sin carga ninguna, 5,33 amperios. Aquí vemos cómo se conectan los paneles en paralelo. Vamos a nombrarlos por la tensión nominal 12 voltios, aunque como hemos visto la tensión es mayor, pero vamos a imaginar que son 12 voltios. Si ponemos los paneles en paralelo, seguimos con la misma tensión, en este caso serían 12 voltios, pero vamos sumando la intensidad. Si cada panel tiene 8,2 amperios, como vemos, pues tenemos 3 por 8,2 amperios. Y la tensión sigue siendo la misma. Entonces tendríamos 12 voltios y 24,6 amperios. Aquí tenemos conexión en serie, donde es al contrario. La corriente
sigue siendo la misma, 8,2 amperios por los tres paneles, y la tensión es la que se suma. En el caso de paneles en serie tenemos aquí 12, 24, 36 voltios, pero la intensidad de un solo panel, 8,2 amperios. Y aquí tenemos una conexión serie paralelo. Tenemos aquí una conexión serie, unimos este panel con este panel y tenemos 24 voltios. Aquí unimos este panel con este panel y tenemos 24 voltios, y a la vez conectamos en paralelo este grupo de dos paneles con este otro grupo de dos paneles, con lo cual tenemos 24 voltios en cada grupo de dos paneles y 16,4 amperios. Aquí vemos una instalación que realicé con un amigo. Llevaba tres paneles de 250 vatios. La tensión de salida era 105 voltios. 35 más 35 más 35. Y la corriente aproximadamente 7 amperios. Era para un regulador híbrido, que es regulador e inversor y cargador también, con una tensión máxima de entrada de 150 voltios y una corriente máxima de entrada de 30 amperios. Como veis, aquí los 105 voltios están por debajo de los 150 voltios de entrada, y la corriente de entrada sería 7 amperios de esta rama y 7 amperios de esta rama, que serían 14 amperios. Lógicamente, como veis, por debajo de los 30 amperios. Aquí tenemos un regulador PWM que solamente puede trabajar con grupos de 12 o de 24 voltios. Y aquí tenemos un MPPT, que es un regulador que trabaja en el punto de máxima potencia. Es más eficiente que este, casi un 30%, y viene preparado para trabajar a una tensión mayor de entrada. En este caso es de 100 voltios de entrada y 30 amperios. Este tiene 30 amperios también de entrada, pero solamente puede trabajar con grupo de paneles de 12 o 24 voltios. Aquí vemos una instalación fotovoltaica aislada. Vemos dos paneles, cuadro de fusibles, regulador, baterías, cuadro de fusibles, inversor y cuadro de protección para la tensión de red de la vivienda. Los paneles deben ser de 12 voltios y deben ir conectados en paralelo, teniendo en cuenta que las baterías son 6 de 2 voltios, que nos dan un total de 12 voltios. Entonces los paneles deben ser igual que las baterías y deben ir conectados en paralelo, puesto que es un regulador PWM que trabaja a 12 o a 24 voltios, y son 3 paneles. Si fueran 4, quizás pudiéramos hacer 2 grupos de 12 y 12, que serían 24, pero no sería correcto, puesto que con este regulador la tensión de los paneles debe ser igual que la tensión de la batería.
igualmente no debe superar el amperaje del regulador. Son 30 amperios, no deberían superar, que lógicamente 3 paneles no es muy normal que superen 10 amperios cada uno. Aquí tenemos la instalación, es igual pero con la variación del regulador, que es un MPPT. Aquí los paneles pueden ir en serie siempre que no se supere la tensión de entrada. Siempre que no se supere la tensión de entrada. Los paneles aquí pueden ser de 24 voltios, puesto que este regulador convierte la tensión de entrada, aunque sea elevada, la convierte a la tensión de la batería. O sea, podemos poner paneles de 24 voltios aunque tengamos un grupo de baterías o una batería de 12 voltios. Siempre, repito, teniendo en cuenta de que la tensión máxima a máxima potencia o la tensión a circuito abierto, que es la que se toma como referencia para tener mayor seguridad, la suma de las tensiones de los 3 paneles no supere la tensión del regulador. Si no, en este caso tendríamos que poner un regulador en vez de 100 de 150 voltios. Igualmente, no podemos superar el amperaje de entrada, aunque si ponemos paneles en serie, pues la intensidad va a ser la misma que la que tiene un solo panel. Vemos cómo podemos conectar paneles en serie o paneles en paralelo, dependiendo del regulador. Bien, podemos conectarlos en serie o en paralelo, o igualmente en grupos serie y paralelo. Aquí tenemos un panel que recibe una luz radiante y cuyos datos son los siguientes: 110 vatios de potencia, tensión a máxima potencia 17,4 voltios, intensidad a máxima potencia 6,32 amperios, tensión a circuito abierto 21,6 voltios y corriente de cortocircuito 6,76 amperios. A continuación, desde el lado contrario al sol, para no tener sombras, vamos a ver la medida de la tensión a circuito abierto, que en este caso es de 19,3 voltios. Y a continuación vamos a realizar la medida de corriente. Cambiamos aquí en el multímetro para medidas de intensidad y ponemos en la escala de 10 amperios corriente continua y medimos la intensidad en cortocircuito del panel, que nos da un valor de 5,98 amperios en corriente continua. Aquí tenemos dos paneles de 80 vatios con los siguientes valores de cada uno: tensión a máxima potencia 17,8 voltios, intensidad a máxima potencia 4,49 amperios, tensión a circuito abierto 22,3
voltios y corriente de cortocircuito o intensidad de cortocircuito 4,85 amperios. A continuación vemos las medidas de tensión de cada uno de los paneles. Primer panel, 17,09 voltios. Medida de segundo panel, 16,72 voltios. Y a continuación realizamos las medidas de intensidad. ...10 amperios, corriente continua. Segundo panel, 4,86 amperios. 4,85 amperios. Y medida de primer panel, 5,04 amperios. Aquí vemos cómo hemos realizado la conexión en serie de los dos paneles. Aquí positivo con negativo unidos, y aquí nos queda un positivo y un negativo. Ahora medimos la tensión y nos dará el resultado de la suma de los dos paneles. Eran 17 voltios aproximadamente cada uno. Puede perder un poquito, muy poco, hay una pequeñita sombra a la hora de medir, puesto que los cables son cortos, 33,7 voltios. La tensión de los dos paneles en serie. Y a continuación realizamos la medida de intensidad. 4,88 amperios o 4,88 amperios. Es la medida de intensidad de los dos paneles, prácticamente la misma medida o muy parecida a la de un solo panel.